Vamos a hablar de muchos temas con nuestra invitada en esta parte del programa. En realidad, voy a tener 3 invitados de lujo, así lo digo. Siempre los invitados son recibidos con mucho cariño, pero gran parte del programa voy a tener a 2 invitadas, casi un programa, 3/4 del programa con mujeres. Y la primera invitada es Fiorella Molinelli. Ustedes deben haber escuchado en los últimos días de Fiorella Molinelli y en realidad tiene muchísimos años trabajando en el sector público. Ha trabajado muchos años en el sector público, dejó el sector público, es catedrática en varias universidades, pero la hemos visto en los últimos días en los medios porque está integrando el equipo económico que va a apoyar el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, candidato a la presidencia, que va a apoyar el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, candidato a la presidencia por el partido Peruanos por el Cambio. Muy bien, Fiorella ha adquirido un liderazgo porque nosotros, quienes ya la conocemos, sabemos de todas las virtudes, fortalezas, de toda la experiencia que tiene. Pero se trata ahora de hacer conocer todos esos aportes a ustedes, a los oyentes, para que ustedes, sobre todo, que son los electores, sepan desde ya por quién pueden elegir, a quién pueden elegir el próximo segundo domingo de abril del 2016. Fiorella, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Agenda Central. Gracias, Gloria, a ti muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir nuestras ideas. Tenemos muchas ganas de trabajar fuerte por nuestro país porque nuestro país se lo merece. Perú es mucho más grande que sus problemas, tiene muchas oportunidades y muchas fortalezas para poder crecer. Bueno, yo de arranque lo que quiero decirte, Fiorella, es, al margen de simpatías políticas, es felicitarte, porque yo lo que creo, y lo hemos hablado incluso con muchos de mis invitados varones, y también con invitadas como Delia Muñoz, que siempre la cito, una abogada muy reconocida, necesitamos que la mujer participe activamente en política, que las profesionales se hagan cargo de una participación con liderazgo. Necesitamos liderazgo en el país. Por supuesto, ¿no? Y las mujeres ahí jugamos un rol bastante, yo diría un rol importantísimo, ¿no? Las mujeres somos las que organizamos desde el hogar, ¿no? A nuestras familias, somos multifacéticas, ¿no? No solamente estamos viendo qué pasa con nuestros hijos, cómo los atendemos, sino también preocupadas por nuestros trabajos y también preocupadas por el país. Y somos bastante disciplinadas, creo, y tenemos los pantalones bien puestos como para sacar las cosas adelante. Muy bien, Fiorella. Vamos a arrancar con lo siguiente. Después de la presentación del equipo económico de PPK, surgieron algunos cuestionamientos por parte de los opositores con respecto, por ejemplo, a un anuncio que se hizo: reducción de ministerios en el país. Uh-huh. De hecho, en Brasil, un país muy cerca al nuestro, con toda la crisis que se está viviendo, ya hay una propuesta en ese sentido para reducir ministerios. ¿Necesitamos realmente reducir ministerios? ¿Por qué, Fiorella? A ver, es una pregunta bien interesante porque nos permite aclarar muchas cosas. En primer lugar, la política de modernización del Estado, ¿qué es lo que requiere? Primero, poner al centro al ciudadano. Ninguna reforma será buena si tú no tienes al ciudadano como eje de la reforma. Ese es el primer punto de partida. Entonces, ¿cómo lo hacemos que el ciudadano enfrente servicios de calidad? ¿Cómo logramos que el Estado sea ágil, eficiente, moderno, flexible, que responda a las diferentes demandas ciudadanas? Esa es la gran pregunta. Entonces, cuando hablamos de los ministerios, que es un tema que se ha tocado mucho en estos últimos días, yo solamente quiero hacer una pequeña reflexión. En un Consejo de Ministros tenemos a por lo menos 24 personas interactuando, 19 ministros, el presidente de la República, el secretario, el jefe del Estado, el comandante general de la policía, etcétera. 24. Cada una, imaginémonos que habla 10 minutos. Eso equivale a más o menos 240 minutos, 4 horas en promedio. Hablando 10 minutos, ¿qué tanto podemos resolver los problemas de los ciudadanos en cada uno de estos ministerios? Salud, educación. La salud no se resuelve en 10 minutos, los temas de educación no se resuelven en 10 minutos, los temas de ambiente no se resuelven en 10 minutos. Entonces necesitamos un estado ejecutivo, que es lo que ha faltado. Liderazgo, dirección, articulación, ¿no? Coordinación entre los ministerios, que hoy no existe. La idea sería fusionar ministerios. La idea es cómo logramos reorganizar los ministerios de alguna manera que las personas encargadas de las políticas conversen. ¿Cómo logramos articular las políticas, por ejemplo,
¿cómo le damos estabilidad cada vez que cambia un ministro? Porque hay una moción de censura en el Congreso, cambia el ministro, cambian los viceministros, cambian todos los directores generales. La idea es que tú tienes a los ministros como puestos políticos y debajo del ministro deberíamos tener puestos técnicos, ejecutivos, que le den continuidad a las políticas. O sea, lo que tú necesitas es, cada vez que se cambia un ministro por voluntad, no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo, que las personas que están abajo continúen se encarguen de darle continuidad a las políticas. O sea, no podemos darnos el lujo de, ante cada cambio, entra un nuevo viceministro, un nuevo director general, y no se pueden dar respuestas a las demandas ciudadanas, porque primero hay que entrenarse, conocer, porque entra gente nueva. Eso les toma todo un tiempo. Y yo he estado 20 años en el Estado, y siempre ha sido el mismo discurso. Cada vez que cambia un ministro, todo se paraliza. Y se paraliza por 6 meses. Y no se toman decisiones durante esos 6 meses hasta que los nuevos encargados aprendan bien cómo es el manejo, aprendan bien cómo se definen las políticas, sepan bien con qué personas tienen que coordinar. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema si no le damos continuidad? Si no ponemos a gente que ante los cambios políticos le den continuidad a los servicios que se están tratando de mejorar en la ciudadanía. ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿Cuántos ministerios debería tener el Estado? Mira, hemos conformado un grupo bastante grande, somos como 50 técnicos que estamos trabajando las mejores propuestas. Hoy en día todavía no queremos adelantar opinión respecto a cómo se deben manejar los ministerios, estamos viendo fortalezas. Pedro Pablo ya ha identificado algunas, por ejemplo hablaba de cultura con turismo, porque digamos lo que... ¿Cultura con ambiente también? Con turismo, claro, y después ha corregido. Ajá. El tema es que, por ejemplo, en cultura, ¿qué es lo que le preocupa a Pedro Pablo? No, en cultura no hay financiamiento para nada. ¿Cómo promueves la cultura si no es un ministerio pobre? Entonces, por otro lado, tú tienes a turismo, que recibe muchos ingresos de la promoción del turismo hacia afuera y hacia adentro, y turismo está prohibido de hacer transferencias a cultura a partir de los recursos que obtiene. Entonces, ahora, pero turismo está con comercio exterior. Claro, turismo. Entonces tendríamos comercio exterior, turismo y cultura. Tendríamos, comercio exterior se quedaría con producción en una propuesta, ya, o sea, justamente orientado al tema de productividad y competitividad, que es lo que busca la economía, o sea, cómo logramos cerrar brechas de infraestructura, cómo logramos mejorar. O sea, sería una reorganización. Es una reorganización, no hay un tema de despidos, es cómo juntas a las personas de manera que entre esos núcleos de personas trabajen, conversen y coordinen mejor. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, ¿hay una posibilidad de fusionarlo con otro ministerio? El de por ejemplo. En el tema de la mujer, la mujer es un tema muy importante. La idea es cómo esa es una posibilidad que se está analizando. Hay políticas muy similares, ¿no? Políticas de poblaciones vulnerables, el tema del desarrollo humano, niño, mujer, ¿no? Población adulta, ¿no? Que se puede integrar todo este tema de las políticas sociales de inclusión que se han generado a partir del MIDIS. Eso es una buena posibilidad que se está trabajando. Luego, y también queremos crear un ministerio que es bien importante. O sea, el reto es cómo organizamos mejor al Estado. Hoy en día tú no tienes un ministerio que ayude a los demás a ser más ejecutivos. Estamos planteando un Ministerio de la Modernización y Desarrollo Regional para darle fortalecimiento a las regiones. Qué interesante. Dotarlos de mayor capacidades técnicas. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos pensando hacer? Nos interesa, por ejemplo, tienes a la Secretaría de Descentralización metida dentro de PCM, que no suena. No tiene dientes, no articula, o sea, no trata de hacer las cosas bien, pero al final de cuentas, en las regiones no hay un liderazgo, como tú decías, en la dirección de las políticas. Entonces, subir a nivel de este ministerio algunas secretarías especializadas, como la Secretaría de Descentralización, todo lo que es gobierno electrónico, o sea, si tú quieres modernizar y quieres un Estado presente a nivel nacional en cada punto del país, tienes que dotar de tecnología al Estado, ¿no? Recuérdanos bien para beneficio de los oyentes, ¿cuáles son los beneficios que obtendría un ciudadano a través del gobierno electrónico? A ver, cuando tú pones gobierno electrónico, en primer lugar, tú no necesitas trasladarte hasta una oficina, hacer colas, perder tu tiempo, perder tus horas de trabajo. Muchas veces maltratado, por ejemplo, de salud, o cuando vemos nuestro sistema ahorita de salud, la gente hace largas colas, primero, para obtener una cita.
Y luego de que obtiene esa cita y se la pasó un día entero en el hospital, tiene que regresar después de 6 meses para atenderse. Entonces, eso no es justo. O sea, el Estado tiene que dar servicios de calidad, teniendo en cuenta cuáles son los sobrecostos que está enfrentando el ciudadano y cómo simplificar los procesos. ¿Cómo simplificar los procesos? Es un tema de la tramitología, ¿no? Tenemos que tener protocolos en toda la administración pública. ¿Cuál es el paso 1 que debe seguir el ciudadano? Paso 2. Cuando tú tienes organizados los procesos, sabes qué va primero, qué va segundo, quién es el responsable de cada paso, y cuál es el plazo. Vas a evitar la corrupción, Fiorella. Cierras ventanas de corrupción. Exacto, que es lo que tenemos. Eso es lo que no les gusta muchas veces a las personas que están en las entidades públicas, que todo se haga a través de protocolos, que todo se suba a una plataforma informática donde tú controles. Hoy el señor de la dirección general de un ministerio tal tiene la responsabilidad de responder tu expediente en un plazo de 30 días. Y yo como Estado, como responsable de las políticas, yo como ministro o presidente de la República puedo saber a través de una plataforma quién es el responsable, por qué no respondió a tiempo al ciudadano. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer el trámite más largo de lo que debía? ¿Por qué no 30 días? ¿Y por qué lo hizo en 4 meses o en un año? ¿Cuánto cambiaría? ¿Cuánto cambiaría lo que estamos pasando en muchas municipalidades de nuestro país? Vamos a la pausa, Fiorella. 11 de la mañana con 14 minutos. Y regresamos con Fiorella Molinelli, integrante del equipo económico de PPK. Pausa. Seguimos conversando con Fiorella Molinelli, del equipo económico de PPK. Muy bien, Fiorella. Las reformas del Estado, las más importantes en la historia reciente de nuestro país, se quedaron prácticamente suspendidas en el tiempo. ¿No es así? En los años 90, ahí se hicieron reformas muy importantes durante la gestión del hoy encarcelado presidente Alberto Fujimori. ¿Ustedes retomarían con fuerza esas reformas? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cualquier tipo de reforma requiere tener claramente establecido que tú necesitas promover el talento humano. O sea, podemos tener las mejores normas. Este gobierno, por ejemplo, sacó una serie de paquetes de destrave de la inversión. Podemos tener identificados los diagnósticos. Dime ahora quién no sabe, cuando hablamos de seguridad ciudadana, quién no conoce todos los problemas. Cuando vas a leer los documentos que producen los ministerios, tú dices, wow, sí tienen aterrizadas las políticas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se ha implementado nada? ¿No? Las reformas sin una hoja de ruta para saber cómo los vas a implementar. ¿Qué necesito respecto a recursos humanos? ¿Qué necesito respecto a infraestructura para poder hacer real mi reforma? ¿Qué necesito respecto al talento humano? O sea, el talento humano, ¿cómo logramos la verdadera reforma de la carrera pública, que fue una de las primeras reformas que impulsó este gobierno y que fue bastante bien planteada, pero que hasta el día de hoy tú no ves que nadie ha ingresado, ninguna institución ha logrado ingresar al tema de la carrera pública? Se necesita liderazgo, como dijiste, Fiorella, y se necesita decisión política. Yo te permito en un momento hablar, ya tenemos en línea a alguien que sí está demostrando liderazgo y decisión política. Se trata de que tú debes conocer muy bien también, sí, a nuestra congresista, porque es amiga de esta casa, otra mujer, con todo bien puesto, Marisol Pérez Tello. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gloria Grande aquí en Radio San Borja, acompañada con Fiorella Molinelli. ¿Cómo estás, Marisol? Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, brevemente, Marisol, sabemos de esta labor tenaz que se está haciendo a través de la Comisión Belaunde, ya bastante extenuante, nos imaginamos a esta altura del año, pero solo para precisar algunas de las declaraciones que hemos conocido en las últimas horas. Están ya diciendo ustedes, afirmando a nivel de comisión, que la investigación a la señora Nadine Heredia se tiene que hacer por defraudación tributaria. Sin embargo, hemos escuchado también a los defensores, no solo legales, sino políticos, de la señora Heredia, decir que ustedes han desvirtuado la naturaleza, la razón por las que fueron formados o convocados como comisión. ¿Es así? ¿Qué puedes responder? No, Gloria, no es así. Nosotros hemos recibido un encargo. El encargo es las actividades ilícitas de Belaunde El Oso, que le permiten tener actos o contratos irregulares. Lo primero que teníamos que acreditar, y su vínculo con altos funcionarios del Estado. Lo primero que teníamos que ver era si había o no había actos irregulares. Y lo hay. En Madre de Dios, en Junín, en Cusco, en Catache, en Miguel Albarracín, y en el IPD está demostrado, y ustedes lo verán en el informe. Actos irregulares, digamos, al ridículo, al nivel
que Martín Belaúnde le pague el hotel a los funcionarios que terminan diciendo que Antalsis gana una licitación. Y luego termina trabajando en Antalsis. Una vez que se probaba eso, teníamos que ver cómo era que se había permitido que él tuviera la posibilidad de hacer eso. Y entonces ahí encontramos que la puerta que le abre el ingreso a los gobiernos regionales básicamente está formada por una dupla. La primera, y el diario La Primera, y el Partido Nacionalista. Él entra de eso a Ancash con un documento firmado por el presidente Yatumala, donde él decía que él era el representante del Partido Nacionalista en Ancash. Y lo mismo dicen en Cajamarca, en todas las regiones. Dicen, no, ellos vinieron a buscarnos para que fuéramos candidatos del nacionalismo. Goyo Santos dice, yo no quise, pero después me vinieron a pedir ayuda para la segunda vuelta, y la verdad es que los ayudé. Y él ponía al servicio de los gobiernos regionales la primera, no la línea editorial, la línea editorial, pero digamos, no vendía publicidad, lo que hacía era difundir las obras del pensamiento progresista que él compartía. Uh-huh. Ya, entonces esas dos puertas las hemos estudiado, y al estudiar las dos puertas hay una serie de hechos irregulares que para nosotros son indicios concurrentes de que hay lavado de activos. Por ejemplo, no se tiene la menor idea de cómo se financió la primera, de dónde salió la plata para comprar el logo, quién pagaba el financiamiento, porque además no había publicidad, y el único que manejaba el dinero era él. Maletas, mochilas, sacos de dinero, según distintas declaraciones que él manejaba y que vieron siempre en el local del partido. Los aportes que fueron negados de parte de Martín Belaúnde y de su padre, y alguien tiene que explicar de dónde salieron esos más de 100.000 soles que él los vio, y por qué no están bancarizados, en fin, todos esos temas. Todo Graf se crea, se vende a la mitad de precio. Los 50.000 soles con los que se paga fueron pagados en efectivos, a pesar que la ley de bancarización ya estaba. Y el señor Castañedín no termina de decirnos dónde sacó la plata. Si se la ganó en una herencia, bueno, ¿dónde está el muerto? Pues no hay dónde está el papel. No está el muerto. Bajo el colchón, ¿cómo lo ganó para esconderlos en el colchón, Gloria? Ajá. Para mí el tema está claro. Si eso no se hubiera dado, si no hubiera estado la primera y no hubiera estado el Partido Nacionalista, él no hubiera entrado a regiones. Como entró. Porque luego él generó lealtades con altos funcionarios del Estado. Incluso fue presidente del patronato de Madre de Dios. Entonces, lo que le permite llegar a ese nivel es el poder que le dieron, ¿no? Así es. Marisol, de aquí en más, ¿qué expectativas tienes sobre la respuesta, la decisión que debe tomar la Fiscalía? Última pregunta. Yo no tengo más que la expectativa de que se sepa la verdad, ¿no? Y si la verdad es que ellos no tienen ninguna responsabilidad, me dará pena simplemente que hayan tenido que pasar por esto por no haber tenido la inteligencia de responder cuando se les preguntó. Y si tienen responsabilidad, me dará mucha pena, pero se tendrán que ir a la cárcel, que es donde tienen que estar los delincuentes. Nos quedamos Entonces, ahí. Para mí esos son los dos caminos, Gloria. Y yo de verdad, si tú me preguntas qué deseo, deseo que ellos puedan acreditar que todo lo que dicen es cierto y que simplemente se trata de una suma de malos entendidos, de mala asesoría, que les hizo ver que esto era un tema penal cuando era un tema parlamentario, que en vez de decir las agendas no sirven, no las puedes usar, digan, oye, acá está mi firma, haz de la pericia, oye, por favor, quiero que esa cuenta número tal que aparece ahí se abra. Yo creo que las respuestas que están dando no son las respuestas de gente que tiene la verdad de su lado, y lo digo con mucha pena. Muy bien, nos quedamos ahí, Marisol. Gracias por atender nuestro llamado de Radio San Borja y las puertas abiertas. Por la oportunidad. Saludos. Muy bien, saludos. Ha sido Marisol Perestello, presidenta de la Comisión Belaúnde. Fiorella. Sí. Una pregunta política. ¿Cuál es el nivel de hartazgo que tienes frente a todo lo que está pasando? No, es terrible y es decepcionante, sobre todo el tema de cómo se manejan, digamos, las políticas dentro de las regiones. Y eso me permite entrar corruptela. A una pequeña reflexión. Y es que esto no pasaría si los gobiernos regionales tuvieran sus planes con sus priorizaciones bien claras de los proyectos. Hoy en día tú tienes un sistema nacional de inversión pública que recibe todos los proyectos de construcción de carreteras, de agua, de desagüe, pequeñas pistitas, hospitales, postitas médicas, pero que no han pasado por un sistema, o sea, por un eficiente control del gasto público. O sea, si bien es cierto, tenemos al SNIP, el famoso SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Que ustedes lo van a desaparecer? No, ¿O reformar o transformar? La idea es, tenemos que tener un SNIP flexible y un SNIP sincerado. O sea, un SNIP
donde se bote toda la basura que hay adentro, de proyectos que están mal diseñados, de proyectos que no están bien priorizados. Justamente este tema tenemos una base de datos de 100.000 proyectos que los han priorizado dentro de las mismas regiones y que no tienen ningún impacto con la población. Yo en algún momento hablé contigo del tema de hidrocarburos. Efectivamente. Y me di el trabajo de revisar, a partir del sistema integrado de administración financiera, que es una información pública que tiene el MEF publicado en su portal, en qué gastan los gobiernos regionales el canon. Y cuando tú ves, puedes morirte del espanto al saber que lo usan en monumentos, en el monumento a la Maca, en el monumento a, no sé, a la Estatua de la Libertad, la Placita de Toros, cuando la gente se está muriendo de hambre. Ahora, Fiorella, hay dinero. Hay dinero. El tema es quién controla el gasto. Volvemos a la pregunta del bloque anterior. Me parece el tema de los talentos que tú estabas haciendo referencia. La carrera pública es importantísima y hay que impulsarla. ¿Y cómo se hace esto? A ver, ¿qué es lo que se ha planteado? ¿Qué plantea la carrera pública? En primer lugar, que el ingreso al sector público no se gane por un tarjetazo o porque eres sobrino del presidente o porque eres sobrino del ministro. O militante del partido. O militante del partido. Te lo ganas porque eres una persona que se ha capacitado y entrenado para hacerlo. Entonces, debe haber rigidez a la entrada. Entras con examen. En segundo lugar, lo que necesitamos es primero, o sea, no podemos esperar que hagan cola cada una de las entidades públicas para entrar a la carrera pública, porque eso es interminable. Lo que tenemos que hacer es una reforma transversal. ¿Y qué significa eso? Primero, construir los perfiles de cómo queremos que los funcionarios de alto cargo, ¿cuáles son los cuadros? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Qué características? ¿Qué talentos? ¿Qué nivel de capacitación debe tener una persona responsable de mover un presupuesto bastante grande y un sector que añade al PBI un valor importante? Junto con lo cual tienen que tener cero antecedentes, o sea, debe ser gente incólume, ¿no? Pulcra, honesta, gente que tome decisiones, que sepa coordinar, que sepa liderar, o sea, sin liderazgo, coordinación, dirección, no haces nada. O sea, necesitamos no solamente técnicos, en esos puestos claves, tienen que ser técnicos con capacidad ejecutiva y con un perfil, además, yo añadiría de facilidad para relacionarse, capacidad de relacionamiento político. Ahora, una cosa es lo que pasa en Lima y otra cosa los casos dramáticos que se ven en la gestión pública en gobiernos locales, en gobiernos regionales, realmente gente que no está preparada. ¿Cómo cambias eso de la noche a la mañana? También es imposible. Necesitan una ayuda, una asesoría desde Lima. El Ministerio de Economía en un momento dijo que lo estaba haciendo. Tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos a Proinversión, tenemos al Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, que están en Lima. Lima no es el Perú. Entonces necesitamos movilizar a la gente. Y ese es uno de los temas que, bueno, me está sacando algunas ideas. Estamos trabajando en proyectos del Estado móvil. O sea, ¿cómo llegamos al Estado móvil? ¿Cómo llegamos a través de embarcaciones? ¿Cómo llegamos a través de buses? ¿Cómo llegamos a través de la vía aérea a llevar servicios de salud a la gente que está lejos de Lima, en la zona oriente del Perú, en las zonas más alejadas, desatendidas? Todos estos conflictos sociales que hoy día vemos son básicamente porque no hay un Estado presente. Si tú me preguntas cómo vamos a solucionar eso, con Estado presente, dándoles escuelas, dándoles salud. Necesitamos movilizar a los equipos, a los funcionarios que están sentados en Lima, a los médicos, a los maestros, llevarlos a las regiones para preparar a la gente. Tenemos que movilizar al Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, a los CEPLANs, estos chiquitos, a sentarlos al lado del presidente regional, al lado de los alcaldes, para que aprendan a construir bien sus presupuestos, a priorizar bien sus estrategias, a saber cuáles son sus objetivos estratégicos en los próximos años. No podemos dejar que se filtren proyectos que no tienen impacto sobre la ciudadanía, donde probablemente atrás de todos estos proyectos hayan grandes focos de corrupción. Ahora, es cierto también que la visión de la persona que vive en Lima o del funcionario limeño o que trabaja en Lima va a ser muy distinta al de Andahuaylas, al de Huancavelica, en fin, de la gente local. Y lo que a nosotros desde Lima nos puede parecer una pistita, para ellos pues les cambia la vida. Esa es una buena apreciación, porque también en las regiones hay buenos talentos, pero que no se les ha dado la oportunidad de sobresalir. La idea es, necesitamos hacer equipos multidisciplinarios en donde estén no solamente funcionarios de Lima, sino fortalecer las capacidades técnicas de estas regiones, fortalecer ese liderazgo de gente que, como tú dices,
conoce mejor que nosotros la multiculturalidad, el tema de las necesidades, dónde están las principales necesidades de la región, dónde están los principales focos de inseguridad ciudadana. Y esas personas volverlas líderes dentro de su región para que, a través de un Estado articulado, porque queremos crear también un centro de gobierno. O sea, un centro de gobierno. ¿En el organigrama del Estado dónde estaría? Un centro de gobierno estaría, ya hay dos formas. Puede estar o cerca del presidente de la República o cerca del primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces lo que necesitamos es voces que oigan todo personas que se dediquen a oír todos estos problemas que están en zonas alejadas y que transmitan básicamente rápidamente toda esta preocupación al presidente de la República y el primer ministro para actuar rápidamente, que ayuden a gestionar, a coordinar, a articular, llaman al ministro de Educación. Aquí hay gente que se está muriendo con esta enfermedad, ¿cómo trasladamos rápidamente a médicos? El ministro no ha recibido unas cartas donde la población está anémica y no se ha atendido desde hace más de un año, entonces llevar inmediatamente la atención a esas zonas para poder darle respuesta a la ciudadanía. O sea, el presidente tendría, digamos, a través de este centro de gobierno que estaría formado por ministros. Es una red lo han implementado muchos países de la región, sobre todo en la OCDE, en la Organización de Estados Desarrollados. A donde aspiramos. A donde queremos además llegar. A ver, son 20 funcionarios entrenados, básicamente, para movilizar, gestionar, articular y desarrollar políticas rápidas en estas regiones en coordinación con los ministros. O sea, son los que están detrás de los ministros, diciéndole, ojo, tienes este tema que no has atendido en esta región. Muy bien. Ojo, coordina con este ministro porque esos temas son de los dos. Entonces, necesitamos un Estado que oiga, un Estado que atienda, un Estado que llegue rápidamente. Un Estado presente. Un Estado presente. Muy bien, Fiorella, gracias por estar con nosotros. ¿Te vas al Congreso también? ¿Vas a postular al Congreso? No, ese tema todavía no está decidido. ¿Hay más mujeres también integrando diferentes equipos de trabajo con PPK? Hay bastantes mujeres que han pertenecido a la gestión pública. Mujeres, y además, no solo mujeres, sino personas que de manera anónima, me ha sorprendido, tienen esa voluntad de ayudar al país. Ganas de cambiar, ¿no? Ganas de cambiar, gente que quiere hacer patria. El elector está muy desilusionado, o sea, ya no cree en nadie, ya no cree en políticos. Es posible que el Perú, teniendo tantas riquezas mineras, de hidrocarburos, teniendo un potencial increíble, lo estemos desaprovechando. Nos quedamos ahí. Gracias, muy bien, Fiorella, por haberte tenido aquí en el programa. Gracias, y te vamos a seguir invitando, por supuesto, a medida que vayamos acercándonos al gran día de las elecciones. Gracias. Muy bien, gracias, Lori. 11:32 a.m. Nos vamos rápido a la pausa. Tengo otra gran invitada a continuación.